¿no? Los eritrocitos que forman colonias, ¿no? Alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Y trabéculas, vamos a ver aquí se puede ver. Y esta médula ósea está también drenada y comunicada al torrente sanguíneo gracias al sistema linfático, ¿no? En el sistema linfático nosotros tenemos toda una serie de cañerías que ustedes pueden verlas que llevan a las células hacia estos centros terminales que se conocen como los ganglios linfáticos. En estos ganglios linfáticos ustedes tienen una parte que es la médula, ¿no? Los cordones medulares, las folículos linfoides que están hacia la zona de la periferia y divididos por estas trabéculas. Y finalmente un centro germinal, que es el centro donde yo voy a ver la maduración de los linfocitos, ¿no? Estos mismos linfocitos no solamente están presentes también en los ganglios linfáticos, sino que estos centros germinales también los podemos encontrar por debajo de algunas mucosas, como por ejemplo debajo del ilio, y es por eso que podemos ver centros germinales de linfocitos por debajo de las células epiteliales. Y de la misma forma podemos tener estos linfocitos en maduración, por ejemplo, en el interior del epitelio alveolar. Por eso tenemos algunas células como la célula M que median lo que es la maduración del linfocito B, ¿no? Este es el ganglio linfático, esta es la estructura anatomopatológica. Miren ustedes acá, pueden ver, estas son las trabéculas, estos son los centros germinales, ¿no? Donde podemos ver una gran concentración de linfocitos, sobre todo linfocitos T, B, que están en proceso de maduración. Es habitualmente en esas zonas donde se da la presentación del antígeno, ¿no? La célula presentadora de antígeno lleva al antígeno, se lo presenta al linfocito T inmaduro y este presenta toda una clona para poder defenderse de esa noxia. Bien, cuando nosotros vemos el hemograma, estamos acostumbrados a ver un montón de células. Algunas de las células ya las hemos visto en las diferentes teorías de inflamación e inmunidad, pero esto es para que recuerden, ¿no? Los leucocitos son en general todos los glóbulos blancos, y dentro de esos glóbulos blancos existen varios tipos, ¿no? Los neutrófilos, pues son las células de la inmunidad innata, que son los primeros que aparecen, que viven muy poco tiempo, que su rol es básicamente actuar de manera aguda. Los eosinófilos, que nos defienden sobre todo de los parásitos, ¿no? De los parásitos. Y los basófilos, que no tienen una función todavía del todo conocida, no se conoce muy bien su función. Los monocitos, que son el preámbulo del macrófago, ¿no? Es la célula que se va a transformar en un macrófago. Y los linfocitos, que son las células de la inmunidad adaptativa, ¿no? Esta es un poco de los costeos, como es el recuento normal. Ahí lo importante entender es ya. Ahí lo importante entender es, ¿no? Lo importante entender es cuánto es el recuento total, ¿no? Ustedes van a ver que en el hemograma a veces van a aparecer esto de los porcentajes, ¿no? 60, 40, 2%, 1%. Y a veces uno intenta interpretar como que esto es lo normal, pero hay que tener en cuenta siempre cuánto es el conteo total. Recuerden que este porcentaje representa el conteo total. Y nosotros para definir neutropenia, neutrofilia, linfopenia o linfocitosis, tomamos en cuenta el recuento total. Miren, las definiciones van a favor del recuento total, no a favor de los porcentajes. Porque si la persona tiene leucopenia, el porcentaje te puede parecer bajo, pero en realidad está normal. Y tú podrías mal catalogarlo como linfopenia o neutropenia. Por eso siempre es importante leer el conteo total. Un hemograma decente de un laboratorio decente nunca te va a reportar solo esto, te tienes que reportar esto. Aunque en teoría tú lo podrías sacar tranquilamente porque sabes esa regla de 3 simples, pero bueno. Listo. Esto es un poco de las características de cada una de las células. Miren, los basófilos son extremadamente raros, median lo que es la inflamación porque en el interior tienen enzimas tipo catalíticas que pueden romper membrana basal, ¿no? Los neutrófilos, que son llamados los polimorfos nucleares, que son en el gran gordo de los leucocitos, en una gran cantidad, y son porque son las células que median la inflamación aguda, ¿no? Son las que primero aparecen ante una noxa.
El eosinófilo, que destruye particularmente la pared de los parásitos, por esas enzimas que en el interior tienen. Los monocitos, que van a ser parte del sistema monocito macrófago, que es el sistema que controla a las células fagocitarias de nuestro cuerpo. En el resto, el linfocito, que ya lo hemos visto ampliamente en la inmunidad adaptativa, y a veces podemos ver algunas otras células, como por ejemplo la principal presentadora de antígenos del cuerpo, que es la célula dendrítica. Y este es el sistema hematopoyético. Miren, por eso es que es tan complejo la maduración. ¿Por qué les ponemos esto para fisiopato? Porque, a ver, cuando hablemos de neoplasias, cuando hablemos de neoplasias van a haber dos tipos de neoplasias. Las neoplasias que se dan en la célula ya madura y en la célula inmadura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado de la leucemia, ¿cierto? La leucemia es una neoplasia generalmente de las unidades formadoras de colonias, no de los leucocitos, de los neutrófilos y los monocitos que ya están maduros. ¿Ya? Por ejemplo, un gran ejemplo de eso es que existen leucemias linfoides y leucemias mieloides. Mieloides, las que corresponden al progenitor mielocítico, y linfoides, los que corresponden al progenitor linfocítico. Entonces yo tengo dos tipos de leucemia, mieloide y linfoide. Pero también tengo una neoplasia dependiente del linfocito, que es el linfoma, que es la neoplasia del linfocito maduro, ¿no? Del linfocito maduro, ¿ya? Por eso son diferentes tipos de células. Acuérdense, la célula totipotencial se transforma básicamente en dos, en el progenitor linfocítico, el progenitor mielocítico, ¿no? Y cada uno de estos da su unidad formadora de color. Unidad formadora de colores eosinofílica, eritroblástica, megaloblástica, mastocitoblástica, basofiloblástica, eosofinoblástica, ¿no? Monocitoblástica y granuloblástica, ¿no? Y igual en el linfocito T ustedes tienen el prolinfocito y el prelinfocito, que se transforman en el linfocito T y B, y también de esta misma progenie salen dos células propias de la inmunidad innata, que son las células linfoides de la inmunidad innata, y LC, que ya hemos visto en la clase de inflamación e inmunidad innata, y los natural killers, ¿no? Los natural killers. Bien. ¿Por qué es importante, chicos? Porque ustedes pueden tener leucemias de cualquiera de estas unidades formadoras de colonias. Por eso que ustedes pueden tener diferentes tipos de leucemia por diferentes tipos de célula progenitora. Muy bien, acá están algunas características, parte del ciclo vital del leucocito. Acuérdense, el granulocito dura muy poquito en sangre, ¿no? El neutrófilo puede llegar a estar 2, 4, 5 días, y una vez que llega al tejido solo dura hasta ¿cuánto? Hasta 48 horas nada más, ¿no? Generalmente, ¿cuándo lo voy a encontrar? Cuando la infección es corta, dura muy poco tiempo, ¿no? A no ser que el estímulo esté constante, ¿no? Yo voy a ver constantemente neutrófilos, pero si por ejemplo se trata de una inflamación crónica, lo más común es que encuentren linfocitos y no granulocitos. Los monocitos son los macrófagos, tienen un tiempo de vida más largo, pueden vivir semanas, meses, hasta años. El mejor ejemplo de vivir años de años son los macrófagos que han venido del saco mitelino y que se mudaron a un tejido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿No he dicho? ¿Se acuerdan? La célula de Kupfer, la microglía, ¿no? El macrófago alveolar, son ejemplos de macrófagos que se mudaron en el tejido ampliamente después del desarrollo de las células de la médula, ¿no? Muy bien, listo. Vamos a seguir. Neutrófilos, monocitos, entonces ya hemos visto los neutrófilos, ¿no? Hemos visto cuánto es el conteo, los 500 a 7500, ¿no? Se tiñen pálidamente, se encargan de fagocitar, y lo característico del neutrófilo es siempre los núcleos. No pueden llegar a tener a 3 a 5 núcleos aproximadamente cuando uno lo ve en el frotis de lámina periférica. Pero este neutrófilo tiene sus puntos de maduración. Tiene un mieloblasto, un promieloblasto, mielocito, metamielocito. Y miren este de acá. ¿Cómo se llama este? La banda o el abastonado. Se llama el abastonado o banda, ¿no? Y luego viene el neutrófilo segmentado. ¿Por qué les hago recordar este de acá? Porque esta es la forma previa al neutrófilo. Y el sistema inmune, al igual como pasa en las anemias hemolíticas,
cuando se encuentra alterado y en la desesperación de aumentar la progenie y la familia de los neutrófilos, cuando hay una infección, libera a estos que están inmaduros. Por lo tanto, a veces en el hemograma ustedes van a ver que a veces dice abastonados o dice bastones. ¿A qué se están refiriendo? A eso. Cuando tú tienes un porcentaje mayor al 2% o al 3%, ¿no? Se dice que hay abastonados, ¿no? O desviación a la izquierda, ¿no? Muy bien. ¿Y qué implica eso? Un proceso infeccioso. Cuando yo encuentro abastonados presentes, es probable que esté hablando de procesos infecciosos. Muy bien, ¿cuáles son los trastornos que pueden darnos entonces en los leucocitos o proliferativos, que pueden ser reactivos a una reacción o a una noxa, perdón, o las neoplásicos, que es que decir que aumenten en su progenia de manera patológica, y las leucopenias, que es todo lo contrario, que bajan, ¿no? Aquí en las leucopenias yo suelo tener un conteo muy bajo, ¿no? De leucocitos que pueden deberse o a la neutropenia, o a la monocitopenia, o a la linfopenia, ¿no? La neutropenia es cuando lo que está abajo son los neutrófilos, menos de 1500 o menos de 1300 en raza negra, y en caso grave puede acompañarse de las otras propiedades. El monocito puede también darse en cantidades bajas. Sin embargo, no es frecuente encontrar un conteo bajo de monocitos, porque en general los monocitos ya se encuentran en poca cantidad, ¿no? Y la linfopenia, que sí es muy importante, sí es sobre todo cuando yo tengo menos de 1000. Y esto es importante porque puede ser asociado a otras causas que vamos a ver ahora. Vamos a la leucopenia. La leucopenia es la disminución de la cantidad absoluta de leucocitos, que puede ser graduada de leve, moderada, severa. Leve cuando va de 1000 a 1500, moderada cuando va de 500 a 1000, y severa o a granulocitosis cuando tiene menos de 500, ¿no? O sea, acá yo tengo un riesgo sobre todo de infección, porque el neutrófilo es sobre todo una célula, como ya les dije, es la primera célula de la inmunidad innata que se despega cuando hay una infección o una noxia. Entonces, esta neutropenia puede deberse a que yo o produzco neutrófilos en pequeña cantidad o los utilizo demasiado, como son por ejemplo en el caso de las infecciones, migran hacia otro lado en la inflamación o se destruyen, como es en la neutropenia autoinmune, ¿no? Se destruye en grandes cantidades, ¿sí? Y a su vez, esa neutropenia, ¿no? Como pueden ver, se puede venir asociadas a varias enfermedades, y ahora vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Y hay un síndrome característico que todavía se habla en el hospital, ya algunos hematólogos tratan de no utilizar ese concepto, ya que se llama la neutropenia febril. ¿Qué significa la neutropenia febril? Un paciente neutropénico que se asocia a fiebre, se llama neutropenia febril. Entonces, ¿cuánto? Más de 38.3 grados centígrados aproximadamente, asociado a una neutropenia. Cuando yo tengo una neutropenia febril, siempre tengo que sospechar de una infección. ¿Por qué? Porque la neutropenia, en específico cuando es grave o moderada, el riesgo de infección es alto. Entonces, casi siempre se asocia a o infecciones urinarias o a neumonía. Entonces, muy importante siempre diagnosticarlo. Sin embargo, a veces puede que el paciente no tenga fiebre y puede presentar, en compensación a esa falta de fiebre, hipotensión, taquicardia, bradicardia, hipotermia o deterioro clínico. O sea, un paciente que viene, por ejemplo, con trastorno del sensorio, pero con neutropenia, también se considera, se cataloga como parte de la neutropenia febril. ¿Por qué dirás tú, doctor? ¿Por qué? Porque hay poblaciones que la manifestación clínica de la fiebre no se da comúnmente. Por ejemplo, el anciano. El anciano es una principal población donde es rarísimo que le dé fiebre. A un anciano, los signos clínicos de gravedad o de infección, ¿no? Mira, si estás tan ocupado, que estás haciendo otra cosa, te invito a que salgas y que termines de hacer lo que tienes que hacer. Pero no te pongas a hacer en mi cara otras cosas, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces,
Ya veían ese que me desconcentra. Entonces, un paciente con hipotensión, taquicardia o deterioro clínico que se asocia a neutropenia está considerado dentro de la neutropenia febril, sin que este necesariamente tenga fiebre de por medio. ¿Ya? Muy bien. Dentro de las causas pueden ser congénitas, de un asco como una condición que hace que tenga neutrófilos bajos, o lo adquiero. Vamos a las más comunes, digamos así, de las neutropenias congénitas. Primero, la llamada neutropenia neonatal autoinmune. ¿Qué es la neutropenia neonatal autoinmune? El niño recibe de la mamá anticuerpos como el inmunoglobulina IgG contra antígenos específicos heredados del papá, ¿no? Es decir, vienen anticuerpos derivados de la circulación materna que terminan en el cuerpo del bebé y que perduran el tiempo que duren estos anticuerpos. O sea, más o menos termina durando más o menos hasta las 7 semanas aproximadamente, ¿no? Empieza desde la 1 a 2 semanas de vida y se normaliza hasta las 7 semanas. Entonces, que yo tengo anticuerpos IgG maternos contra el neutrófilo de feto, ¿no? Y que se caracteriza por fiebre y a veces puede haber hasta neumonía. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos reducen la población de los neutrófilos y por lo tanto el niño nace con neutropenia, con el riesgo de infección que eso conlleva. De hecho, al haber ausencia de neutropenia, se retardan los procesos de inflamación. Ustedes saben que un signo característico de inmunodeficiencia en el bebé es el retardo de la caída del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical se seca, se hace hipoxia y normalmente nuestra inflamación debe de botar, rechaza al cordón umbilical y se cae solito como una costrita, ¿cierto? ¿Visto? ¿No? Ya. Cuando un niño se retarda en caer el cordón umbilical, entonces hay que sospechar altamente de la posibilidad de una inmunodeficiencia o un inmunocompromiso. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces aquí tenemos otra causa que es la neutropenia congénita. La neutropenia congénita es una enfermedad súper rara, rarísima, ¿no? Que se da habitualmente por un compromiso de alteración genética autosómica dominante y que se caracteriza porque el niño nace con una deficiencia de una elastasa aberrante, ¿no? Se produce una elastasa aberrante, que es una elastasa propia del control de los neutrófilos, que promueve una apoptosis de los precursores mieloides tempranos del granuloblasto y por lo tanto se produce menor unidad formadora de colonias de granulocitos, es decir, menor neutrófilos, es decir, neutropenia. Entonces lo característico acá son básicamente infecciones. Sin embargo, las infecciones que suelen darse son habitualmente de tipo virales y por eso aparecen a veces lesiones tipo ulceraciones en la cavidad oral, cubiertas con una membrana blanquecina irradiada. Y hay algo bien característico al que le da el nombre a la neutropenia cíclica, que es que no está presente todo el tiempo, sino que se da habitualmente en periodos que duran más o menos 5 a 10 días, pero que estos periodos dan de 3 a 4 semanas. Entonces, la persona tiene neutropenia cada 3 a 4 semanas y le dura más o menos unos 10 días. Se llama neutropenia cíclica. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué se da? Todavía no se sabe genéticamente a qué se debe este patrón cíclico de esta enfermedad. ¿Ya? La neutropenia congénita grave, que es igualito, muy parecido a la neutropenia cíclica, también se puede deber a déficits o alteraciones en el cromosoma que se dan en mutación en el gen de la elastasa, que se llama el HAX2, con una pérdida de proteínas en mitocondrias en el interior de los neutrófilos, que van a dar como resultado igual aumento de apoptosis de la unidad formadora de colonias granulocíticas, ¿no? Que finalmente da como resultado neutropenia. Solo que esta, a diferencia de la cíclica, no da en periodos, sino que sí suele ser de manera permanente y por lo tanto la persona suele tener infecciones recurrentes porque todo el tiempo tiene agranulocitosis, ¿no? Entonces puede llegar a tener infecciones graves como neumocitis, etc. Y el tratamiento es pues darle un medicamento que se llama factor estimulante de los granulocitos. Vamos a las causas adquiridas.
Las principales causas adquiridas son las infecciones. Me dan una neutropenia, y esto es una neutropenia, ¿por qué? Por consumo. Yo tengo una gran cantidad de neutrófilos que están viajando al sitio del foco infeccioso y por lo tanto disminuyen en su conteo total. Puede ser viral, por virus o por parásitos, ¿no? Lo más común es que este sea de origen viral, es lo más frecuente, ¿no? Habitualmente se da porque el virus produce una gran respuesta aguda de la inmunidad innata y los neutrófilos suelen viajar hasta la zona de la infección, ¿no? Muy bien. A ver, no hagan que yo vaya hasta donde está su asiento y que me lo saque a toditita esa fila de allá. No me gusta hacerme la gente, pero sí me molesta que no tengan respeto cuando yo estoy hablando. Por favor, chicos, ¿ya? Si no quieren escuchar la clase, yo no me molesto. Pueden salir, hagan lo que tengan que hacer, yo no les voy a borrar la asistencia. Pero por favor, no me distraigan, ¿ya? Ojo que acá siempre yo intento tener un montón de paciencia. En el hospital soy completamente diferente con los residentes. Créanme, si algún día van al Almenar y más cuando yo paso visita, van a ver cómo soy yo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Las neutropenias adquiridas, ¿ya? Pueden ser diferentes causas, ¿no? Miren, pero no todas las infecciones pueden causar, ¿ya? Por ejemplo, los virus. ¿Cuáles son los virus que lo producen? Los virus de las hepatitis A, D y C. ¿Cuál es más? El citomegalovirus. ¿Cuál es más? El virus del sarampión y de la rubiola, el virus del Epstein-Barr y el VIH, ¿no? Son parte de los virus que lo pueden producir. El parvovirus B19, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Las bacterias. Y dentro de las bacterias, eso sí, hay que acordarnos muy bien qué bacterias, porque la mayoría de las infecciones bacterianas, al contrario de producir neutropenias, provocan neutrofilia, o sea, suelen provocar aumento de los neutrófilos. Entonces, cuando uno encuentra una infección bacteriana y tiene neutropenia, hay que siempre descartar la posibilidad de estas infecciones. ¿Cuáles? Tifoidea, shigellosis, brucelosis, tuberculosis, taluremia, muy rara acá en el Perú, rickettsia, muy rarísimo, y la sepsis grave. De hecho, tanto es así la sepsis grave, es decir, por un agente infeccioso en general, que antes la neutropenia era considerada como parte de los criterios para sepsis, ¿no? En la neutropenia, en el cuadro de sepsis. Parasitosis, que reproducen solo básicamente dos, la leishmaniasis y la malaria. ¿Cuál es leishmaniasis? ¿Ah? ¿Dónde hay leishmania? ¿En Perú hay leishmania o no hay leishmania? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Dónde hay leishmania? ¿Ah? En la selva alta, ¿no? En la selva alta, en San Martín, en las zonas más cercanas, más altas, en Papaplaya, por ahí. Muy bien. ¿Cómo se llama la leishmaniasis? La UTA, ¿no? La UTA. La neutropenia adquirida por fármacos. A ver, doctor, ¿me estás diciendo que existen medicamentos que cuando yo los consumo como efectos adversos puedo tener una consecuencia neutropenia? Sí. Miren, ese tipo de neutropenia se da generalmente 30 días después de la administración del fármaco y puede durar 2 semanas si yo no suspendo el medicamento. ¿Ya? Si yo suspendo el medicamento dura más o menos 2 semanas. Entonces, se dice que habitualmente se da más en ancianos y suele ser una reacción idiosincrática. ¿Por qué? Porque depende de la respuesta inmune hacia nuestros neutrófilos, pero también hacia otros mecanismos diferentes. Vamos a ver cómo se puede dar. Y aquí hay que diferenciar a la neutropenia por este específico de medicamentos, que son los quimioterápicos. Los quimioterápicos son toda una esta parte. ¿Por qué? Porque en general el quimioterápico, la mayoría de las quimioterapias, su objetivo es romper al ciclo de DNA que generan a las células nuevas que están en constante ciclo celular. Entonces, es obvio y normal que cualquier célula que se reproduzca rápido va a comenzar a morir y cae en su conteo. Por eso a la persona se le cae el cabello, tiene diarreas, tiene plaquetopenia, anemia, trombocitopenia, etc., ¿no? Entonces, acá los quimioterápicos los sacamos.
De todos los demás medicamentos producen una neutropenia por dos tipos de mecanismos. Uno es porque se cree que la droga o el medicamento, al unirse hacia el neutrófilo se une con un receptor específico de esa droga, ¿no? Y forma lo que se le llama el metabolito reactivo o acteno. Ese metabolito reactivo o acteno es expresado por el neutrófilo hacia la superficie del mismo, y ese metabolito reactivo es reconocido por la célula presentadora de antígenos. Y al ser reconocido por la célula presentadora de antígenos, se lo presenta al linfocito T. El linfocito T produce una clona del linfocito T que lo conoce y una clona del linfocito B que también lo va a reconocer y que por lo tanto se transforma en una célula plasmática. Si se transforma en una célula plasmática, se transforma en una célula productora de anticuerpos. Entonces ya está, tengo anticuerpos contra el complejo residuo de acteno y receptor. Entonces, por lo tanto, desarrollo neutropenia. Otro tipo de efecto mediante el cual algunos mecanismos se dan es que hay medicamentos que tienen toxicidad directa o indirecta sobre, ¿no?, los precursores mieloides, provocando intoxicación por parte de estos precursores y por lo tanto una disminución de la clona de granulocitos, ¿no? Acá está lo mismo que les habíamos visto, lo de los antenos y lo del complejo antígeno-anticuerpo. Acá están los medicamentos que pueden producir neutropenia. Hay que conocerlos para no asustarnos cuando sucede. Miren, el ibuprofeno que utilizamos tanto, ¿no? El ibuprofeno, la indometacina, que ya no lo utilizamos mucho, gracias a Dios, porque aparte es neurotóxica, la fenilbutazona, los antihipertensivos como la hidralazina, la procainamida, los sedantes como la propromacina, la fenotiazina. Miren, esto de acá que utilizamos como si fuera galleta, la ranitidina también puede provocar neutropenia. Los antibióticos como la penicilina, cloramfenicol, sulfonamida, cotrimoxazol, fenitoína, varios, ¿no? Muy bien. Y las neutropenias pueden ser también de índole autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Yo desarrollo anticuerpos, no por la droga, sino desarrollo un anticuerpo contra algún pseudoantígeno, porque en realidad no son antígenos, presentados por el neutrófilo, ¿no? Contra la membrana del neutrófilo o contra los progenitores de la membrana de los neutrófilos. Entonces, pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Primarias, habitualmente, por ejemplo, la del lactante es una, ¿no? Yo tengo un anticuerpo que va contra la membrana del lactante, pero es una membrana, es un antígeno derivado del papá, ¿no? En ese caso lo pasaba a través de la circulación y normalmente luego desaparecía. ¿Por qué? Porque ese anticuerpo no ha sido producido por el bebé, sino ha sido producido por la mamá. Entonces, como esa clona no hay en el bebé, dura lo que el anticuerpo dure, nada más, ¿no? Muy bien. Y las secundarias, entre ellas, sobre todo secundaria a trastornos autoinmunes. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, el lupus. Y ahí están las enfermedades que producen neutropenia. Miren, son una gran cantidad, hematológicas como mielodisplásicos, histiocíticos, enfermedades malignas. Secundaria, enfermedades endocrinológicas. Miren, las enfermedades endocrinológicas lo pueden producir el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, el panhipopituitarismo, la acidemia, la hiperglicemia, la gluconeogénesis, ¿no? Bastante. Carencias nutricionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la déficit para la síntesis de DNA, o sea, hipovitaminosis por B12 o por folato, ¿no? Igual que con la anemia megaloblástica. La leucocitosis, que es básicamente el aumento de los conteos de leucocitos, puede ser a predominio del neutrófilo, de los linfocitos, de los eosinófilos, de los monocitos y de los basófilos. Miren, en general, las causas de cada uno de estos aumentos son varias. Cuando uno tiene un conteo alterado, lo que hay que hacer es historia clínica, preguntar al paciente, porque no vas a ponerte a descartar, pues, no sé, tengo un paciente con neutrofilia y voy a pensar que tiene síndrome de Gosman, ¿no?, etcétera, que son súper raros. No, tengo que preguntar en el contexto. Si mi paciente, por ejemplo, tiene
Tiene, por ejemplo, es un bebé que acaba de nacer, está en las 2 semanas de gestación y tiene caída de cordón umbilical, ¿no? Tiene lesiones eruptivas en la pielcita, ¿no? ¿De qué tengo que sospechar? La neutropenia aloinmune neonatal, ¿no? Secundaria. Si yo sé que el paciente tiene lupus, lo primero que tengo que sospechar es que la neutropenia puede ser por lupus. Si está infectado, tiene dolor de garganta, tos, está con poquito, tiene una infección viral, entonces probablemente se deba a la secundaria a la infección, ¿no? O medicamentosis, etc. Linfocitosis, ¿no? Ahí sí tenemos que pensar también no solamente en infección, sino también tenemos que pensar en enfermedades neoplásicas, ¿no? Eso es importante, sobre todo las leucemias, no las leucemias de linfocitos. Los eosinófilos, cuando los tengo altos, primero tengo que descartar la posibilidad de una infección parasitaria, que es lo normal, por lo cual se suelen elevar. Pero, si yo me acuerdo bien, el eosinófilo también está presente en las reacciones alérgicas, ¿no? En las reacciones alérgicas. Entonces, siempre tengo que andarlo pensando. Muy bien, los monocitos, que son raros, que se puedan elevarse. Estos de aquí son rarísimos, el síndrome mielodisplásico, la leucemia monocítica. Y pueden haber infecciones que le elevan, miren, por ejemplo, la tuberculosis, la mononucleosis infecciosa, etc. Y los basófilos, que son en general células súper raras, que a veces pueden haber leucemias, ¿no? Leucemias mielocíticas crónicas que producen aumento de basófilos. Bien. Miren, también hay causas normales de leucocitosis. Por ejemplo, embarazo, infancia, esfuerzo, calor, pueden producir reacciones de aumento de leucocitos. Ahora, doctor, no es que van a provocar 20.000 leucocitos, ¿no? No. Generalmente pues van a aumentar hasta 15.000, 16.000 a veces, ¿no? Más de 16.000 ya es bien raro que puedan aumentar. Bien, vamos a una de las causas de la leucocitosis, que se llama la mononucleosis infecciosa. ¿Cómo se llama? La enfermedad del beso. ¿Qué agente es el productor habitualmente de la mononucleosis infecciosa? Una bacteria, ¿no? ¿Qué bacteria? ¿Ah? ¿Cómo? Es el virus del Epstein-Barr. No es una bacteria, ¿ya? La causa más frecuente de la mononucleosis infecciosa es el virus del Epstein-Barr. Ahora, el virus del Epstein-Barr es un virus que pertenece a la familia del herpes virus, o sea, es de la misma familia del virus herpes genital, el mucoso, el herpes varicela zoster, etc., ¿ya? Y se caracteriza por tener una gran cantidad de distribución a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que se dice que en la población que es mayor de los 30-35 años, la posibilidad de haber tenido contacto con la mononucleosis infecciosa es mayor al 80%. Quiere decir que más del 80% de la población adulta ha tenido ya contacto con el virus del Epstein-Barr. Doctor, ¿qué? O sea, ¿todos acá nos ha dado mononucleosis infecciosa o no? A ver, ¿a quién le dio acá mononucleosis infecciosa? ¿Ah? Nadie quiere levantar la mano, bueno, ya. La mononucleosis infecciosa no siempre se desarrolla, pero tú sí puedes haber estado en contacto con el virus del Epstein-Barr. ¿Cómo se da? A ver, las vías de transmisión son por el beso, el tos, utensilios. Algunos dicen relaciones sexuales y transfusiones, ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿ya? Y lo que sí se sabe es que, miren, está causado ampliamente por el virus del Epstein-Barr, aunque otros virus lo pueden producir también, la mononucleosis infecciosa. Y sí se sabe que el virus del Epstein-Barr solamente tiene como agente transportador, ¿no? ¿A quién? O a la única fuente, ¿a quién? ¿A quién? Al ser humano, ¿no? Pues solamente lo puede transmitir el ser humano, nada más, ¿no? Y generalmente aparece a veces en adolescentes, niños o adultos jóvenes, ¿no? Porque requiere, ¿cómo se contagian? No es exactamente que sea por el beso, la razón por la que se contagian es por las gotículas que hay en la mucosa bucal, ¿no? Entonces, obviamente en un beso hay un contacto íntimo y grande entre las mucosas labiales y por eso es que puede haber un contagio.
De hecho, se llama la enfermedad del beso porque justamente se da a veces entre adolescentes, jóvenes, sobre todo a veces. Fíjense que a veces en los estudios que hacían en mononucleosis infecciosas se hacían en universidades, ¿no? En las universidades grandes donde hay, por ejemplo, se han visto que en Estados Unidos hay universidades grandes donde los universitarios se quedan, ¿no? Ahí en la misma universidad viven, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? 90% de adultos tienen anticuerpos contra el virus del Epstein-Barr. Bien, esto es un poco acerca de la vía de transmisión. La principal vía de transmisión es de persona a persona, porque se necesitan las gotículas que es presente en la mucosa no salival, en la secreción salival, donde por periodos prolongados pueden haber grandes cantidades del virus del Epstein-Barr. Sin embargo, en los estudios se ha demostrado que el virus del Epstein-Barr también está presente en la leche materna y, miren, en las células epiteliales del cervix y el líquido cervical del varón. Por eso es que algunos postulan de que el virus del Epstein-Barr también se podría transmitir inclusive a través de leche materna como las relaciones sexuales. Sin embargo, cuando se han hecho trabajos para ver si la incidencia de mononucleosis infecciosa aumentaba, por ejemplo, entre cuando se daban las relaciones sexuales entre las personas con virus seropositiva, no se ha demostrado que aumente. Por eso, biológicamente se sabe que existen en estas fuentes, pero no se ha demostrado todavía que realmente sea una vía de transmisión. Porque para ser una vía de transmisión no implica que solo tiene que estar ahí, sino que realmente tiene que contagiar a la otra persona mediante esa vía, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la transmisión más aceptada es de persona a persona mediante mucosa bucal. ¿Y qué sucede en la mononucleosis infecciosa? El virus del Epstein-Barr ingresa, es fagocitado por esta célula que es el linfocito. El linfocito, la fagocita, ingresa a su interior y en su interior comienza a haber una replicación alta, es decir, una gran replicación de la partícula viral que termina por producir una ruptura y una lisis de esta célula B, porque es en la célula B donde suele infectarla. Y finalmente, estas partículas del virus del Epstein-Barr, ¿no?, producen antígenos, ¿no?, que son luego reconocidos por nuestra inmunidad innata y luego adaptativa, y nosotros producimos anticuerpos contra ese virus del Epstein-Barr. Por eso es que es frecuente que aunque tú no tengas los síntomas de la mononucleosis infecciosa, puedas tener anticuerpos para el virus del Epstein-Barr. Si yo aquí hago un barrido y a todos les mido anticuerpos para el virus del Epstein-Barr, es muy probable que les encuentre IgG positivos. O sea, quiere decir que en algún momento han tenido contacto con el virus del Epstein-Barr. A mí también, ¿no? A mí me ha dado mononucleosis infecciosa, es lo que están preguntando, ¿ya? No. Muy bien. Entonces, eso es, ¿no? Pueden darse anticuerpos. Muy bien. Entonces, miren, hay entrada del virus, entrada del linfocito B, también entran a las células epiteliales, proliferan y superviven, ¿no? Y habitualmente nuestra inmunidad adaptativa, sobre todo la inmunidad citotóxica, bloquea completamente a este virus, porque, recuerden, el linfocito TCD8 destruye a la célula infectada, ¿no? Dice, muerto el perro, muerto la rabia, destruye a la célula infectada y ya está. Sin embargo, existen casos en los que el virus del Epstein-Barr permanece en el linfocito B sin provocar su lisis y su alta replicación, provocando que el material genético que en el interior del virus del Epstein-Barr exista pueda producir alguna mutación en ese linfocito. Es por eso que el virus del Epstein-Barr está asociado a neoplasias de índole linfoide, sobre todo linfomas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se da la mononucleosis infecciosa? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo que básicamente se da es que es por la ruptura del linfocito B, llama en algunos casos una gran cantidad de inmunidad y esa inmunidad produce los síntomas B característicos. ¿Cuáles son los síntomas B? La fiebre, ¿no? La fiebre habitualmente vespertina, el malestar general, el dolor de cuerpo, mialgias, etc., ¿no? Que usualmente se caracterizan por concentrarse en zonas de la mucosa labial donde hay linfocitos, donde existen estos tejidos linfoides, en las amígdalas. Por eso es que hay faringitis,
y además adenopatías, porque el linfocito viaja hasta donde está el ganglio, y en el ganglio se comienzan a concentrar aumentando el tamaño y su concentración, ¿no? Su concentración. Por favor, chicos, no estén revisando otras cosas, están revisando la clase normal, pero por favor no quiero que anden revisando otras cosas, ¿sabes? Por favor, ya. Listo. A ver, entonces, estos problemas ya dan como resultado un aumento de los ganglios linfáticos, ¿no? Por eso es que ustedes, eso puede suceder no solo con la mononucleosis infecciosa, lo pueden dar, por ejemplo, en general cualquier infección viral. No sé si alguno se ha dado cuenta que durante la adolescencia o durante su juventud, inclusive desde ahora, cuando les da a veces una infección viral o una infección bacteriana, le sale un ganglio grandecito y así se queda, ¿no? No baja de tamaño. Uno por acá, otro por acá. Lo tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso puede producirlo cualquier infección viral. Lo mismo produce la mononucleosis infecciosa. Entonces, eso se puede dar, tiene ganglios linfáticos en el cuello, abundantes, hipersensibles. Y a veces, miren, fíjense ustedes, como la mononucleosis infecciosa provocaba faringitis, era muy frecuente que cuando era examinado por el médico automáticamente lo relacionara a qué? A infecciones bacterianas. Agarraba y le daba penicilina, ¿no? No, esto tiene una faringitis estreptocócica supurante, dale penicilina. Entonces, es muy frecuente que sus pacientes habitualmente están tomando a veces antibióticos, pensando que esto es una enfermedad bacteriana, y algunas personas, sobre todo en el contexto de infección por virus de Epstein-Barr, producen una reacción de hipersensibilidad. Ahí voy. Entonces, en primera instancia, lo primero que le daban era la penicilina. Entonces, y estos pacientes que le daban penicilina, ¿no? Habitualmente producían una hipersensibilidad reversible de efecto retardado. Entonces, ¿qué hacían en la piel? Hacían unas erupciones, unos eritemas, producto de la hipersensibilidad a la penicilina. Entonces dijeron, bueno, dejemos de usar penicilina. Entonces comenzaron a utilizar otros antibióticos, acitromicina, claritromicina, todos esos que dan habitualmente para las infecciones respiratorias, y resulta que lo seguían haciendo. ¿Ah? ¿Sí? No, la hipersensibilidad tipo 1 es la reacción alérgica. Estos son hipersensibilidad habitualmente, estos son hipersensibilidad tipo 4, o sea, celular, ¿no? Muy bien, entonces lo mismo lo hacían a la claritromicina, a la citromicina, ¿no? Exacto, entonces no son solamente a la penicilina, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tengo una gran sospecha de mononucleosis infecciosa? Adulto, joven, adolescente que se queja de dolor de garganta, fiebre y malestar general, que presenta linfadenopatías y faringitis, ¿no? O sea, fíjense ustedes, hasta acá parece una gripe común y sencilla, ¿cierto? Que tiene dolor de garganta, fiebre, le miras ahí, de repente tiene ahí su faringitis, ¿no? Y si a eso le agregan linfadenopatías, es probable que tenga mononucleosis infecciosa. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Nos alejamos? ¿No lo miramos? Nada. No, pues no. Te cuento que aunque tú no tengas mononucleosis infecciosa, cuando llegas a los 35 o 40 ya te da un dosaje de anticuerpos del virus del Epstein-Barr y va a salir positivo. No hemos dicho que después de los 30, el 80% de la población tiene IgG positivo para el virus del Epstein-Barr. O sea que tranquilo, tampoco es que te sientas muy puro, ¿no? Porque no te ha dado mononucleosis infecciosa. Simplemente en uno hizo la reacción inmune que involucró al estado de la enfermedad, el otro no. Pero los dos tienen el virus del Epstein-Barr, los dos, así que no te sientas tan sano. Muy bien, listo. Y el virus del Epstein-Barr provoca en su infección, provoca que los linfocitos B que están infectados por la partícula viral se caracterizan por producir una gran cantidad de partícula viral que necesita citoplasma para poder sobrevivir. Y si ustedes recuerdan, el linfocito habitualmente tiene muy poco citoplasma porque casi todo es puro núcleo, ¿no? Miren,
casi todo es puro núcleo, ¿no? Y habitualmente suele ser muy poquito citoplasma. Por eso que tú lo ves al linfocito, se ve azulito, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se ve un linfocito que está con las partículas del virus del Epstein-Barr? Así, como si fuera un granulocito casi, ¿no? O sea, con un citoplasma grande, aumentado de tamaño, y a esto se le llama linfocitos atípicos. Y cuando uno encuentra linfocitos atípicos, también es una alta sospecha de mononucleosis infecciosa, ¿no? Mononucleosis infecciosa. Sin embargo, si es que tú dudas, porque de repente no te niegas a que pueda ser, o de repente estás queriendo descartar que sea otra cosa mucho más grave, entonces puedes pedir algo que se llaman los anticuerpos heterófilos, que son anticuerpos específicos contra la cápside del virus del Epstein-Barr, proteínas de la cápside del virus del Epstein-Barr, que cuando sale positivo, ya está, no hay más que decir, es mononucleosis infecciosa lo que tiene que hacer, o sea, infección por el virus del Epstein-Barr. Muy bien. ¿Qué tipo de pruebas hay que hacer para Anticuerpos heterófilos. Ok, en la actualidad ya hay otros anticuerpos que son contra otras proteínas de la cápsula del virus del Epstein-Barr, que inclusive se determinan como IgG o IgM, o sea, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. ¿Por qué pedimos los dos? Tú dirás, ¿por qué pedimos los dos? A ver, piensa. En un hospital, ¿por qué pediría yo los dos? ¿Ah? Si la infección puede que sea aguda, ¿no? Acuérdate, yo te dije, todos los que pasen los 35 años o 40, el 80% va a ser IgG positivo. Entonces, si yo a alguien le hago IgG en el hospital, es muy probable que va a ser positivo. ¿Para qué lo hago? Entonces pido el IgM para saber si, por ejemplo, tiene una infección aguda por el virus del Epstein-Barr, que es diferente, ¿no? Muy bien. Listo, seguimos. Nos vamos ahora a las neoplasias. Muy bien. A ver, para las neoplasias es importante que entiendan, ya vamos a acabar ya, para que ya puedan ir a descansar rápido, ¿ya? Para las neoplasias, recuerden otra vez, depende de qué progenie o qué célula es la que está produciendo la mitosis alterada, o sea, la neoplasia, dónde se ha producido la lesión de DNA. Cuando la lesión es en la célula precursora hematopoyética, entonces me dan las leucemias. Cuando me dan en las células ya maduras del linfocito, se llaman los linfomas. ¿Ya? Y tengo un tercer grupo que son las células neoplásicas producidas por el linfocito B, pero no cualquier linfocito B, sino un linfocito B que ya se diferenció en una célula productora de anticuerpos. ¿Cómo se llama la célula productora de anticuerpos? Célula plasmática. Entonces, están las discrasias de células plasmáticas, que son las neoplasias de células plasmáticas. Vamos primero por ella, por la discrasia de células plasmáticas. A ver, esta es una probablemente de las más bonitas de ver en la parte de fisiopatología. A ver, primero que nada, una célula plasmática es una célula productora de anticuerpos, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre otras cosas, yo puedo ver un aumento de las células plasmáticas de repente en sangre, pero sobre todo, la característica que dan estas discrasias de células plasmáticas es por lo que producen. ¿Es qué cosa? La inmunoglobulina. ¿Qué produce la célula plasmática? Inmunoglobulinas o anticuerpos. Muy bien. ¿Se acuerdan de algo que se llama el proteinograma electroforético, cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? No, ya. Fisiología. Vamos a regresar a hematología. Cuando ustedes agarraban el suero, ya que es el agua con electrolitos y las proteínas del plasma, lo pasaban por algo que se llama la electroforesis y todas las proteínas del suero comenzaban a correr de acuerdo a su peso molecular y su densidad, ¿no? Producían algo que se llamaba la banda A, la banda alfa 1, alfa 2, beta, ¿no? Alfa, beta 1, beta 2, perdón, y gamma, ¿cierto? ¿Ya hasta ahí sí se acuerdan o no? ¿Sí? Más o menos por ahí ya, bueno. La banda más ancha
La más ancha, la del pico más alto, ¿quién lo producía? La albúmina, porque la albúmina es la más pesada, es la más abundante en sangre, entonces es normal que tú encontrás un pico grande en la primera. Alfa, beta, son todas las otras proteínas, las transportadoras, todo lo que te imaginas que hay en sangre, toditito. Complemento, ferritina, toditito. Y la gamma, ¿quién lo producía? La banda de la gamma. ¿Cómo se llama esa proteína que produce la célula plasmática que hay en tu sangre? ¿Qué proteína produce la célula plasmática? Inmunoglobulinas. ¿Hay inmunoglobulinas en tu sangre o no? Sí, pues ya. Esas inmunoglobulinas producen en el proteinograma electroforético la banda conocida como gamma. Por eso a las inmunoglobulinas se les llama gamma globulinas, también se les llama así. Gamma globulinas, anticuerpos o inmunoglobulinas es lo mismo, las tres son lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que produce una célula plasmática con disgracia? Produce algo que se llama gammapatía monoclonal. ¿Qué significa gammapatía monoclonal? Significa que yo veo el proteinograma electroforético y si el pico de gamma debería llegar de aquí del piso a acá, llega hasta acá. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un pico de gamma globulinas. ¿Por qué monoclonal, doctor? Porque vienen de la misma serie de células plasmáticas. ¿Normalmente todas tus inmunoglobulinas son de la misma célula plasmática? No, porque tú tienes inmunoglobulinas para un montón de cosas, ¿cierto? Y son diferentes, ya. Si tú tienes un pico de solo un tipo de células plasmáticas, significa que hay un tipo de célula plasmática que está produciendo demasiado anticuerpo. A eso se le llama gammapatía monoclonal. Y eso es lo que produce el mieloma múltiple. Porque el mieloma múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas. Entonces eso produce. ¿Ya? Muy bien. El tumor de las células B es un tumor de células B, promedio habitualmente entre los 60 años. En la etiología es desconocida, pero sí se sabe que tiene factores de riesgo. Por ejemplo, la estimulación crónica inmunitaria, trastornos autoinmunes, radiación, químicos, virus, que pueden producir el llamado mieloma múltiple. Aquí lo que sucede es que hay una proliferación de células malignas óseas, ¿ya? Y la etiología puede ser múltiple, pueden dar lesiones osteolíticas en hueso, vamos a ver por qué. Pueden haber, miren, producción de anomalías cromosómicas como delección del cromosoma 13 en el brazo Q, translocación del locus del IgG en el cromosoma 14, pareja de fusión entre el receptor del FCF, ¿no? Y del correceptor del linfocito B, el CR14, ¿no? Etcétera. Entonces son varias los mecanismos que median aparentemente la producción de un mieloma. Ahora, ¿a qué le llamamos mieloma? Mieloma le llamamos, otra vez le repito, a la neoplasia de la célula plasmática. Doctor, ¿es la única forma de neoplasia en células plasmáticas que la puede dar? No, no es la única, es la más frecuente, pero no es la única. Hay más, hay algo que se llama la macroglobulinemia de Waldenström, hay otro que se llama el síndrome de Post, que son súper rarísimos. La más frecuente, que de todas maneras van a ver sí o sí algún día en un hospital cuando roten, es el mieloma múltiple. Ya, por eso tienen que saberlo muy bien. Muy bien. Pero les repito que una de las características que produce el mieloma múltiple es de producir anticuerpos. Y estos anticuerpos son responsables de muchas de las manifestaciones clínicas del mieloma múltiple. Por eso, en realidad, las manifestaciones del mieloma no se deben tanto a la misma neoplasia, sino se deben a la producción de los anticuerpos. Por eso es que les decía yo de la gammapatía monoclonal. ¿De qué se caracteriza un mieloma múltiple? Uno, se caracteriza por hipocalcemia. ¿Por qué se caracteriza la hipercalcemia? ¿Por qué? Porque yo tengo lesiones osteolíticas. Comienza a entrar a la médula ósea y en la médula ósea, ¿no? Al hueso, y en el hueso comienza a aumentar la actividad de los osteoclastos. Vamos a ver cómo. ¿Ya? 3, produce algo que se llama insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué produce insuficiencia renal aguda? Porque produce gran cantidad de esos anticuerpos. ¿No? Tú dirás, doctor, mejor pues, porque el mieloma produce un montón de anticuerpos que me defienden contra los bichos, etc. Y no, porque al contrario, esos tienden más bien a estancarse adentro del riñón
y provocar insuficiencia renal. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué produce el mieloma múltiple lesiones en el hueso? Miren, acá está esta imagen bien bonita. Normalmente el osteoclasto, que es la célula que produce la resorción ósea, para poder activar, para poder degradar hueso, requiere de activación. Y esa activación o maduración es activada por un receptor que se llama el receptor tipo RAN. ¿Ya? Entonces, repito, la maduración del osteoclasto depende del receptor tipo RAN. Cuando ese RAN se le une la molécula conocida como RAN ligando, entonces el RAN ligando induce al RAN a que éste pueda producir resorción ósea. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo tengo hipocalcemia, o sea, cuando yo tengo baja cantidad de calcio. Yo reabsorbo hueso cuando me falta calcio. ¿Ya? Bien, pero normalmente nosotros no vivimos en hipocalcemia. Se supone que comemos bien y calcio no nos falta. Entonces, por lo tanto, se supone que normalmente vive más bien inhibido para que crezca hueso. Entonces, el osteoblasto produce una proteína que lo que hace es bloquear a que el RAN se une, al RAN ligando se une al RAN. ¿Cómo se llama esa proteína? Se llama la osteoprotegerina. La osteoprotegerina bloquea al RAN, ¿no? Bloquea el RAN ligando del RAN y por lo tanto el osteoclasto no se activa y no hay resorción ósea. ¿Qué pasa en la neoplasia conocida como mieloma? 1. El linfocito T, la célula plasmática alterada, produce su propio RAN. Y 2, activa a las células estromales de la médula ósea para que a través de sus correceptores, 1, inhibe la cantidad de osteoprotegerina que se produce tanto por la célula estromal como inhibe también al osteoblasto. Al inhibir al osteoblasto, inhibe la osteoprotegerina y yo tengo más disponible RAN ligando para que se una al RAN. Por lo tanto, ¿qué pasa? Resorción ósea. Entonces, ese hueso está invadido por las células plasmáticas, tengo lesiones donde el hueso se comienza a resolver y lo que yo veo en la placa es esto. O sea, comienzo a ver lesiones de hueso donde hay ausencia o muy poca cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque hay resorción patológica de los productos. Yo tengo hipercalcemia, dolor óseo, fracturas patológicas. Porque si yo pierdo hidroxiapatita en el cuerpo, por ejemplo, de las vértebras, entonces se aplastan, ¿no? Anemia, debilidad, astenia, etc. Bien. Puedo tener algo que se llama la plasmocitosis, ¿no? Que es la infiltración de todo el hueso por células plasmáticas, grupos grandes de células plasmáticas. Eso se le llama el plasmocitoma, ¿no? Miren este cuerpo vertebral, todito completamente lesionado. Ese cuerpo vertebral es fácilmente se fractura. Por eso es que el paciente con mieloma múltiple puede venir a la consulta. ¿Saben cómo debuta a veces? Por fracturas patológicas, ¿no? Un día estaba caminando, le duele mucho la espalda, le toman una tomografía y le encuentran aplastamiento vertebral, ¿no? ¿Y qué hay que pensar? No, bueno, simplemente es viejo, está descalcificado. No, siempre tienen una causa. Por lo tanto, una de las cosas que primero tengo que descartar, el mieloma múltiple. Entonces le haces tú un proteinograma electroforético y le encuentras el pico de gamba apatía monoclonal. Ahí está, mieloma múltiple, ¿no? Muy bien, listo. Voy a dejarles la leucemia grabada para que ya vayan a poner algunos que estoy viendo que están así. Ya, le voy a dejar grabado la leucemia. Pero, ¿dónde está la delegada? Me hace recordar a la delegada, por favor, ¿dónde está la delegada? Ya, me hace recordar el subdelegado o el otro delegado. ¿El subdelegado quién es? ¿El subdelegado quién es? También se puede. También. Por correo, quizás. Ay, ¿dónde está? Ahí está. ¿Dónde? No soy ninguna de las dos, pero... No, la delegada es Rubina, pero ya vi que no está. Ya. ¿Ah? Soy delegada de tráfico. Ya, entonces por favor,
Me hace recordar, por favor, esta semana para poder colgar el video de lo que falta de los temas, ¿ya? No, por favor, me hace recordar porque tengo tantos grupos que decir.